Muy bien, seguimos con nuestro video. Muchas plantas en sus extremos. El maíz es un ejemplo típico. Las raíces que crecen en los extremos se llaman fasciculadas. Estas raíces ayudan a anclar la planta y a absorber la humedad. Como hacen otras raíces, en el maíz las raíces fasciculadas crecen en los nudos, cerca de la superficie de la tierra. Los nudos son los puntos del tallo donde ya habían crecido hojas con anterioridad. Esta rama de sauce que flota cerca de tierra. Algunas raíces pivotantes, como las de la zanahoria, son largas y carnosas. Pequeñas raíces secundarias crecen de esta clase de raíz carnosa. Muchas plantas desarrollan numerosas raíces en sus extremos. El maíz es un ejemplo típico. Las raíces que crecen en los extremos se llaman fasciculadas. Estas raíces ayudan a anclar la planta y a absorber la humedad. Como hacen otras raíces, en el maíz las raíces fasciculadas crecen en los nudos, cerca de la superficie de la tierra. Los nudos son los puntos del tallo donde ya habían crecido hojas con anterioridad. Esta rama de sauce que flota corriente abajo es otro ejemplo del crecimiento de una raíz adventicia. Si la rama tiene agua constantemente, pueden crecer raíces del tronco. Como en el maíz, las raíces por lo general crecen de los nudos. De esta manera, del tronco puede crecer un sauce. Guardabosques y otras personas con frecuencia cultivan plantas de esta manera utilizando injertos. Para saber más acerca de cómo las raíces absorben y distribuyen el agua a través de la planta, haremos un experimento con una zanahoria. Primero hacemos un agujero en la parte superior de la zanahoria, de manera que se pueda tapar con un corcho. A través del mismo meteremos una probeta. Después metemos la zanahoria parcialmente caliente con agua. De azúcar y agua, se añade colorante para que la solución sea más visible, colocamos el corcho, aceleramos el proceso de las próximas horas por medio de fotografía retardada. Aquí vemos cómo la solución de color sube por la probeta. Esto se debe a que la raíz de la zanahoria absorbe agua. Y el agua, a su vez, obliga a la solución de color a subir por la probeta. Esta se puede comparar con los conductos del tallo y de las hojas de la planta. Esto demuestra el proceso llamado ósmosis. Por medio de la ósmosis, el agua pasa de las células con más concentración, de igualar las concentraciones. En el transporte de las sales minerales intervienen procesos de difusión, corrientes de presión y transporte activo. Así, tanto el agua como las sustancias minerales llegan a los conductos principales de la raíz, vasos leñosos, por los que son transportados con presión hacia el tallo y las hojas. Este dibujo animado muestra el proceso con las moléculas de agua se representan por medio de puntos de color tenue y las moléculas minerales con puntos de color intenso. Las raíces primarias y secundarias absorben agua directamente a través de las paredes de sus células. Las ramificaciones de las raíces aumentan la superficie donde puede tener lugar la absorción. Bajo los efectos de los rayos solares, el agua que llega a las hojas y a otras partes verdes de la planta se combina con el anhídrido carbónico tomado del aire para producir azúcares sencillos. Estos forman los distintos alimentos de la planta. Estos alimentos llegan a todas las células de la planta, incluyendo las de las raíces.
Cuando llega más alimento del que las células pueden consumir durante su existencia, parte de este alimento se acumula. En este dibujo de varias células de raíz, una que muestra gránulos de almidón en formación. Este alimento que penetra en la célula no se utiliza para... En vez de eso, la acumulación de este almidón y otros alimentos en la raíz de la zanahoria se utilizan como alimento para el hombre. La patata, remolacha y la chiribía son otras plantas de las muchas cuyas raíces nos proporcionan alimento. En esta película hemos visto algunos aspectos del crecimiento de las raíces, cómo el agua y los minerales disueltos se absorben de la tierra y pasan a... Las raíces son indispensables para el crecimiento de muchas plantas, y puesto que las plantas son indispensables para la vida animal, es importante conocer los principios del desarrollo de las raíces. Por este motivo, los científicos especializados estudian continuamente cada aspecto del crecimiento de las plantas, buscando sistemas para aumentar nuestro suministro de alimentos y mejorar nuestras condiciones de vida. Muy bien. Hemos visto un video sobre la raíz, sobre sus tipos. Seguimos con nuestro tema. Estábamos estudiando que las partes de la raíz eran raíz primaria, también es la que crece verticalmente hacia abajo y se forma a través de las otras raíces. Teníamos también entre los tipos de raíces primarias, cónica, que es la raíz primaria, raíz fusiforme, que es la raíz, por ejemplo, rábano blanco, y la raíz nafiforme, que es la raíz de un nabo. También tenemos la raíz secundaria. La raíz secundaria es la que nace directamente de la primaria o principal. Se originan del cuello de la planta o de la raíz principal. Su función es absorción de aguas y nutrientes. También a los pelos. Los pelos absorbentes son unos filamentos diminutos que recubren las raíces y tienen la función de absorber el agua y las sales minerales del suelo. También tenemos a la cofia. La cofia o es la cralicta, cofia o cralicta, es la protección en la que terminan las raíces. Sirve para que las raíces puedan perforar el suelo. Actúa, por lo tanto, como una especie de taladro natural. Vamos a ver un video más sobre las raíces de la planta. Para tenerlo más en claro. Estamos creciendo como comunidad de aprendizaje y el día de hoy, gracias a un amiguito en México, vamos a hablar sobre la raíz, sus partes y sus clases. Empecemos. Recordemos que la raíz es la parte oculta de la planta. Esta emerge de la radícula del embrión. ¿Qué es eso? Pues es una parte que está dentro de la semilla, es algo muy pequeñito de donde va a emerger la planta. Dentro de esa semilla está la radícula del embrión, que es de donde va a salir la raíz. Como dijimos, se ubica en el subsuelo en la mayoría de casos, y las funciones de la raíz son de absorción, porque ella es la encargada de absorber los nutrientes del suelo, tanto el agua como las sales minerales. De fijación, porque gracias a la raíz es que la planta está fija en un solo lugar y no se puede caer fácilmente, y de almacenamiento, ya que para épocas de escasez las raíces absorben y guardan parte de el alimento. Bien. Ahora veamos las características de las raíces. Los tallos, ni hojas, ni yemas. Por lo general se sumergen en la tierra, crecen hacia abajo, se mueven hacia el agua. Si bien es cierto que la raíz
fija a la planta, esta va creciendo y va buscando aguas subterráneas o donde esté el alimento. Entonces las raíces van a crecer y se van a formar siempre hacia donde hay más disponibilidad de agua. Y también poseen un color y una longitud variable. De planta en planta, cada planta tiene una raíz característica. Aquí están las partes de la raíz. Tenemos en primer lugar al cuello. El cuello es la zona de separación entre el tallo que está sobre el suelo y la raíz que está bajo el suelo y forma la estructura de la raíz. Ese es el cuello. Luego tenemos el cuerpo. El cuerpo, ahorita lo voy a señalar con el puntero, es todo lo que abarca desde el cuello, ¿sí? Es decir, debajo del tallo hasta la que es la parte más baja o ya la última de la raíz. Y dentro del cuerpo hay tres partes principales. Estas partes son la zona subverificada, que es aquella que es la más dura, ¿sí? Y la que no tiene permeabilidad con el agua. La zona pilífera, que está por acá, y la zona de crecimiento, que es la más pegada a la cofia, que es para donde crece la raíz. Ok, luego tenemos a la cofia. La cofia tiene forma de dedo, es esta cosita que estoy señalando aquí. Tiene células epidérmicas, está cubierta de células epidérmicas. Se destruye y se renueva constantemente a medida que la raíz va creciendo. Y cuando la raíz termina de crecer, se tiende a y debilidad con el agua. Veamos ahora la clasificación de las raíces. Por su origen, las raíces pueden ser embrionales, que es la mayoría de plantas tienen raíz embrional. Es decir, que nacen de la radícula del embrión que está en la semilla. Algunos ejemplos son el frejol, la alfalfa y el pacae, ¿sí? Muchísimas son embrionales. Y aquí tengo una pequeña imagen en donde vemos que aquí está la semilla y cuando va creciendo, ¿sí? Lo primero que empieza a desarrollarse es la raíz. Listo. Esas son las embrionales. Las otras son las adventicias. Ellas nacen de las hojas o de los... algunos de sus representantes son el camote y la caña de azúcar. Por ejemplo, aquí tenemos al camote, que es una tuberosa. ¿Sí? Es una tuberosa y almacena bastante almidón. Luego tenemos púlcreas. Las púlcreas son aquellas raíces que nacen de la parte baja del tallo hacia el suelo y un ejemplo es el maíz, Y aquí vemos que están creciendo del tallo hacia abajo. Son las raíces púlcreas. Eso es por su origen. Ahora veamos a las raíces por el lugar en donde viven. Por el lugar en donde viven tenemos a las subterráneas, que también son la mayoría que crecen debajo de la tierra. Tenemos las aéreas, que son las que crecen en la superficie, es decir, sobre la tierra, como las orquídeas, por ejemplo. También tenemos a las acuáticas, que crecen en terrenos fangosos, como la totora. Y finalmente, las parásitas, que son aquellas que se nutren de la savia de otras plantas. Empiezan a crecer encima de otras plantas. Y aquí tenemos un ejemplo. Miren cómo esta raíz va apoderándose de la planta de acá. Y la tercera clasificación es la clasificación por su forma. Y tenemos a las raíces pivotantes,
axonomorfas o típicas porque la mayoría son así, que son aquellas en que la raíz principal, es esta de acá, es más grande que las raíces secundarias, que son estas de acá. Esta se desarrolla más que las más pequeñas. Y luego tenemos a las atípicas o fibrosas, son las menos comunes y son las que la raíz principal crece poco y lo que más crece son las raíces secundarias, es decir, ya no se puede distinguir entre la raíz principal y las secundarias. Bueno amigos, eso es todo con respecto a las raíces, espero que les haya servido. Recuerden que Te lo explico es un canal para aprender, para enseñar y para compartir. Muy bien, hemos visto un video hemos distinguido las características de la raíz, las partes y las clases. Ahora, dentro de nuestro tema también vamos a ver las funciones de la raíz. Como ya en el video hemos escuchado que las funciones de la raíz son tres: la fijación, el almacenamiento y la absorción. ¿Qué es la fijación? Es realizada por las raíces secundarias, que al ramificarse penetran y se adhieran fuertemente al suelo, y dándole fuerza y firmeza a la planta. Segunda función, el almacenamiento. Algunas raíces almacenan sustancias nutritivas como el almidón y azúcares. Aumentan de volumen. Ejemplos de estas raíces tenemos de las llamadas tuberosas, que son la zanahoria, el rábano, la remolacha, el apio. Otra de las funciones de la raíz tenemos la absorción. La raíz de esta función, por medio de los pelos absorbentes, que son las prolongaciones de unas células epidérmicas de la raíz, constituida por poros. La sustancia que se encuentra en el suelo disuelta en agua penetran en estos poros al interior de la raíz, y en el interior se encuentran partículas de glucosa como almidón y azúcar, que no pueden salir del interior de las células por ser mayor que los poros. Entonces tenemos las funciones de la raíz, que son la fijación, almacenamiento y absorción. Vamos a ver un video acerca de las funciones de la planta, de la raíz, perdón. Funciones de la raíz. La raíz es una parte muy importante de la planta que generalmente crece bajo tierra, en dirección contraria al tallo y carente de hoja. Sus principales funciones son sujetar la planta al suelo, dándola firmeza. Algunas plantas, como el roble, tienen una raíz principal gruesa y otras plantas, como el higo, tienen muchas raíces de tamaño parecido. Algunas plantas, por ejemplo, la zanahoria, que tienen raíces muy grandes y gruesas. Otra función es que las raíces absorben el agua y las sales minerales. La raíz realiza esta función por medio de los pelos absorbentes. Estos envían el agua y las sales minerales hacia el tallo y hacia las hojas a través de una especie de tubo en el centro de la raíz y que recibe el nombre de xilema. Transporta la savia bruta por el tallo hasta llegar a las hojas. Algunas raíces almacenan sustancias nutritivas como almidón y azúcares, aumentando de volumen. Ejemplos de estas raíces son las llamadas tuberosas, como la zanahoria, rábano, remolacha y apio.
Muy bien. Hemos visto un video acerca de la raíz y sus funciones en sí. Entonces recordemos que las plantas son importantes para cuidar nuestro medio ambiente, que tienen función, que debemos de cuidarlas, que también debemos de cuidar las plantitas porque son los pulmones de nuestra ciudad, de nuestra vida, de los seres humanos. Como ya hemos visto en temas anteriores, las plantas son los únicos seres vivos que absorben, fabrican su propio alimento mediante la fotosíntesis, que ya le hemos explicado en clases anteriores. Entonces, espero que esto haya quedado claro el tema, para así tomar conciencia de que hay que cuidar a las plantas y no hay que, si tenemos una plantita en casa, hay que regarla diariamente para que pueda crecer. Ya hemos visto también que las raíces tienen partes, pero también hay tipos que la raíz tiene. Por ejemplo, recordemos que las partes de la raíz son raíz primaria, raíz secundaria, pelos absorbentes, cofia. Entonces, y también algunas de las verduras que nosotros comemos tienen ese tipo de raíces, como nos hemos dado cuenta en el video. Por ejemplo, la zanahoria, el nabo, la beterraga, etc. Entonces, hemos conocido un poquito más de nuestro tema y nos vemos en el próximo video, en el próximo tema. Que tengan un lindo día. Muchas gracias.